Me llamo Lindsay Stewart y tengo 32 años. El fin de semana pasado, en una fiesta familiar, una simple frase que le susurré a mi hermana le dio la vuelta a la noche. En cuestión de minutos, los susurros se extendieron, los rostros cambiaron y me di cuenta de lo rápido que puede derrumbarse la confianza cuando hay dinero en juego. Al final de la noche, no estaba segura de qué sonaba más fuerte, si la música o el latido de mi corazón. Antes de contarte lo que pasó y por qué mi teléfono no paraba de sonar a la mañana siguiente, quiero saber qué hora es donde estás y desde qué ciudad me escuchas. Me encanta ver la distancia que recorren estas historias. Y entonces, alguien hizo algo que nunca olvidaré. Uno que cambiaría para siempre la forma en que veía a mi familia. Antes de ese fatídico fin de semana, mi vida en Albuquerque era tan predecible como los atardeceres de Nuevo México. Hermoso de lejos, pero abrasador de cerca. Trabajaba como maestra de primaria en una escuela pública local y pasaba los días guiando a alumnos de segundo grado en sus clases de matemáticas y en el caos del recreo. Mi sueldo apenas alcanzaba para pagar el alquiler de un apartamento de una habitación en un barrio tranquilo cerca del Río Grande, donde preparaba café barato cada mañana y revisaba la app del banco para ver si tenía alertas de sobregiro. Conducía mi Toyota Corolla de 12 años al trabajo, rezando para que no se estropeara de nuevo después de que la última factura de la reparación acabara con mis ahorros. La familia lo complicó todo. Mis padres, James y Susan Stewart, se divorciaron cuando yo tenía 12 años, convirtiendo nuestro hogar en un campo de batalla de disputas por la custodia y culpas. James, ingeniero civil con un trabajo estable, se volvió a casar con Pamela Hart, una consultora de marketing a quien le encantaban los vinos caros y las escapadas de fin de semana, pero que nunca me aceptó del todo como familia. Susan, quien administraba una pequeña boutique en el centro, encontró estabilidad con Roger Bennett, un agente inmobiliario que cuidaba su bolsillo con esmero. Mi hermano mayor, Thomas, de 36 años, hacía alarde de éxito con sus presentaciones de startups tecnológicas, pero siempre pedía préstamos que se convertían en regalos. Mi hermana menor, Daniel, de 28 años, era la mejor de su clase. Estaba casada con Mark Taylor, un cirujano que vivía en una urbanización privada con sus hijos y una vida que parecía perfecta en las redes sociales. Las tías le añadieron su toque personal. La tía Diane Moore, la hermana menor de Susan, era la auténtica, una bibliotecaria jubilada con ingresos fijos en un modesto piso lleno de libros de segunda mano e infusiones. Ella luchaba contra problemas cardíacos, pero siempre encontraba tiempo para llamadas o tarjetas, sin pedir nada. Por otro lado, estaba la tía Karen Wright, la hermana mayor de James, quien se casó con una mujer adinerada y nunca nos dejó olvidarlo, criticando mis decisiones profesionales en las fiestas. Su hija Emily. Mi prima se comportaba amablemente durante las visitas, compartiendo chismes mientras tomábamos un café, pero luego descubrí que le contaba todos los detalles a la tía Karen como si fuera una informante personal. Las relaciones largas eran igual de complicadas. El año pasado le di a Thomas $3,000 para lo que él llamó una emergencia empresarial, solo para descubrir que financiaron un viaje de esquí que publicó en línea. Daniel pidió prestados $1,500 para la habitación de su bebé, jurando que pagaría después de su ascenso. Pero 5 meses después, silencio. James necesitaba $2,000 para reparaciones en casa después de una tormenta, y los envié desde mi tarjeta de crédito. Luego vi fotos de él y Pamela navegando por el Caribe. Susan me pidió $500 para cubrir un déficit en una boutique, prometiendo un reembolso rápido que desapareció cuando Roger compró equipo de golf nuevo. Estos no fueron incidentes aislados, formaron un patrón que me dejó hastiado y constantemente calculando quién sería el siguiente en preguntar. Mi mejor amiga, Christina Long, una enfermera que conocí en la universidad, era la única constante. Me escuchaba mientras tomábamos vino en su casa, diciendo cosas como, «Lindsay, no puedes seguir siendo su banco», y me ayudaba a ver que no estaba loca por sentirme utilizada.
En el trabajo, mi compañero Brian Kelly estaba un poco enamorado, me traía la comida o se ofrecía a ayudarme en el patio, pero yo lo mantuve amable. Era amable, pero no estaba lista para más complicaciones. Mi pequeño capricho consistía en comprar billetes de lotería todos los viernes en la tienda de John Adams, cerca de la escuela. John, el dueño, de unos 60 años, conocía mi rutina y charlaba con él sobre el tiempo o las noticias locales. Mi familia se burlaba. Susan decía que era una tontería. Thomas bromeaba diciendo que debería darle el dinero. James daba una charla de estadística. Sin embargo, tenía sueños. Viajar al Gran Cañón sin preocuparme por los gastos. Liquidar préstamos estudiantiles que persistían como sombras, o tal vez obtener una certificación para enseñar a estudiantes de cursos superiores. Pero a los 32 años, con deudas crediticias persistentes por préstamos familiares y un presupuesto mensual ajustado al mínimo, esos sueños parecían espejismos lejanos. Comparaba precios en el supermercado, me saltaba las invitaciones sociales para ahorrar gasolina y dominaba el arte de sonreír ante el estrés, preguntándome si alguna vez rompería el ciclo. Lo que no sabía es que una simple visita a la tienda de John el día de mi cumpleaños rompería esa rutina de maneras inimaginables. Ese viernes de cumpleaños empezó como cualquier otro mal día en la escuela. Un estudiante tuvo una crisis nerviosa durante la hora de lectura. Los padres enviaron correos electrónicos quejándose de las calificaciones y pasé el almuerzo corrigiendo exámenes en lugar de comer. Brian Kelly notó mi estrés y me dijo: «Lindsay, parece que necesitas un descanso. ¿Quieres tomar un café conmigo después?» Agradecí el gesto, pero lo ignoré, demasiado agotada para pensar en su evidente enamoramiento. Después del timbre, fui directo a la tiendita de John Adams, mi ritual semanal. John me saludó con su habitual asentimiento y preguntó: «Semana difícil, las entradas de siempre». Asentí, dándole $10, pero, por capricho, pedí uno extra y elegí los números yo mismo en lugar de elegirlos rápidamente. John miró los números que elegí, mi mes y día de nacimiento, el cumpleaños de Susan, el de James, el de la tía Diane y el de Christina, y sonrió de forma extraña diciendo: «Me suenan. ¿Sabes? Tu abuela usaba cosas parecidas en aquellos tiempos. Contaba historias sobre herencias familiares que se perdían en el lío». Me reí entre dientes pensando que era solo una charla trivial, pero sus palabras se me quedaron grabadas mientras conducía a casa. Esa noche, me di el gusto de pedir comida para llevar en un restaurante mexicano y abrí una botella de vino que Christina me había regalado. El sorteo se emitió a las 8:09 p.m., pero al principio apenas presté atención, mientras revisaba fotos familiares en mi teléfono. Los hijos perfectos de Daniel, las publicaciones falsas de éxito de Thomas, la elección de vacaciones de lujo de la tía Karen. Entonces aparecieron los números. Primero coincidió mi fecha de nacimiento, luego la de Susan, la de James, la de la tía Diane, la de Christina. Mi corazón dio un vuelco al ver el último. Congelé la copa de vino a medio camino de mi boca y revisé el boleto en la pantalla 3 veces. Me temblaban tanto las manos que se me cayó el teléfono. Era imposible que esto no fuera real. La página web lo confirmó. Yo era el único ganador de $50 millones. Después de impuestos, serían unos 30 millones, una cifra que me dejó atónito para alguien que había celebrado un premio de $20 el año pasado como si fuera Navidad. Esa noche no pude dormir. En cambio, caminé de un lado a otro por el apartamento, buscando en Internet historias de ganadores de lotería. Lo que encontré me aterrorizó. Familias destrozadas por la avaricia, parientes que salían a rastras contando historias de soba, ganadores arruinados y miserables en cuestión de años. Un artículo lo describió como la forma más rápida de perder todo lo que valoras. Al amanecer sobre las montañas Sandia, tomé mi decisión. Reclamaría el premio, pero no se lo diría a nadie, ni a Susan, ni a James, ni siquiera a Christina todavía. Necesitaba tiempo para planificar la construcción de protecciones antes de que alguien pudiera convertirme en su máquina de efectivo personal.
La idea de poner a prueba su lealtad empezó a tomar forma entonces, pero primero tenía que asegurar el dinero sin dejar rastro. A la mañana siguiente, tras descubrir el triunfo, llamé a la universidad diciendo que estaba enfermo por primera vez en meses, alegando una migraña que no era del todo mentira. Me dolía la cabeza por el torbellino de la noche anterior. Concerté una cita con David Cole, un abogado financiero especializado en grandes ganancias inesperadas y planificación patrimonial, cuya oficina estaba en un elegante edificio en el centro de Albuquerque. Sentado en la sala de espera, con el bolso agarrado y el ticket dentro, vestido con mi ropa de diario, me sentí como un impostor entre los clientes de traje. David, un hombre de unos 50 años con canas y mirada penetrante, me saludó con calidez y me preguntó, ¿qué puedo hacer por ti hoy, Lindsay? Respiré hondo y deslicé el ticket por su escritorio, explicándole la situación sin mencionar la cantidad al principio. Sus ojos se abrieron ligeramente al comprobarlo. Luego se recostó y asintió con profesionalismo. Felicidades, pero entiendo por qué estás aquí en silencio. En Nuevo México, los ganadores pueden reclamar a través de un fideicomiso para mantener la privacidad de sus identidades. Durante la siguiente hora, David describió el proceso. La creación de un fideicomiso ciego para anonimizar la reclamación, la gestión de los impuestos federales y estatales que la reducirían a unos 30 millones, y la elaboración de un plan de inversión diversificado con acciones, bonos y bienes raíces para que crezca de forma segura. Me advirtió. El mayor peligro es decirle a la familia demasiado pronto que te verán como un recurso, no como una persona. He visto cómo eso destruye relaciones de la noche a la mañana. Asentí, aliviada por mi intuición, y hablamos de los pasos inmediatos para transferir fondos a cuentas seguras, evitando cambios en el estilo de vida que pudieran levantar sospechas. Al salir de su oficina con una carpeta de documentos, sentí una extraña mezcla de poder y aislamiento. El dinero era mío, pero no podía celebrarlo. De vuelta en casa, seguí con mi rutina de conducir el viejo Toyota al supermercado, quejándome de las facturas por mensajes de texto con Cristina para mantener la fachada. Esa noche, quedé con Cristina para cenar en un sitio informal cerca de Old Town, y después de una charla informal, le conté la verdad a medias sobre el premio y mi creciente idea de poner a prueba a la familia. Estoy pensando en crear un escenario para ver quién me ayudaría si lo necesitara, dije, observando su reacción. Cristina arqueó una ceja, preocupada. Lindsay, eso suena manipulador. ¿Por qué no tener conversaciones honestas? Le expliqué mi historial de ayuda unilateral, cómo yo había sido la que daba, pero dudaba de la reciprocidad. Suspiró, pero lo entendió y dijo, si te empeñas en esto, hagámoslo creíble. Pasamos la siguiente hora practicando. Empezaría con un boleto falso de $1 millón en la próxima fiesta familiar para medir la avaricia, y luego seguiría fingiendo que necesitaba $4,000 para gastos médicos y alquiler después de la pérdida. Cristina ayudó a refinar los detalles. Mencionó una auditoría repentina de la empresa en la escuela para darle más realismo. Aunque era profesora, tomaba notas sobre las predicciones que Thomas prometía, grandes pero insignificantes. Daniel mencionaba los gastos de los niños. James daba una charla sobre responsabilidad, pero podía pasar por alto la herencia que dejó la abuela y que desapareció misteriosamente. Susan se desviaba hacia otros. La tía Karen juzgaba. Emily fingía ayudar y luego informaba a Pamela y Roger se negaba rotundamente. Al despedirnos, la fiesta se cernía como una tormenta en el horizonte, con los nervios a flor de piel anticipando lo que podría revelar. Con el plan consolidado y el boleto falso impreso para que pareciera auténtico, pasé los días previos a la fiesta familiar organizando los detalles. La reunión fue en la espaciosa casa de la tía Karen, en las afueras de Albuquerque, un lugar con un gran patio trasero perfecto para barbacoas y juegos, aunque siempre parecía más un escenario para presumir que una reunión real.
Llegué temprano para ayudar a preparar la cena, llevando un plato de enchiladas caseras para disimular mis nervios, ocultos tras una sonrisa, mientras los invitados se deslizaban por el aire, impregnado del chisporroteo de las hamburguesas a la parrilla y los niños correteando alrededor de los pequeños de Danielle, persiguiendo mariposas, mientras Thomas charlaba con Roger sobre un plan de inversión. Pamela y Roger hicieron su entrada. Primero Pamela con un vestido veraniego llamativo, comentando mi look informal como si fuera un defecto, y Roger quejándose del tráfico de su barrio exclusivo. «Lindsay, deberías cambiarte de coche», dijo Pamela con una risa que no le llegó a los ojos. Asentí cortésmente, conteniendo una réplica. Al poco rato, papá y Susan llegaron juntos por el bien del niño. Papá le estrechaba la mano a Roger con frialdad, mientras mamá me abrazaba y me preguntaba brevemente por el trabajo con esa superficialidad. La tía Karen se movía afanosamente, dirigiendo a todos con voz aguda mientras criticaba la comida. Emily rondaba cerca, sonriendo dulcemente y ofreciéndose a ayudar con los platos, pero la pillé mirando mi teléfono con curiosidad. La fiesta se animó cuando Mark y Daniel llegaron con su familia. Mark le dio una palmadita a Thomas en la espalda como viejos amigos. Brandon Chen llegó inesperadamente. Había estado viendo mi apartamento a principios de semana como posible comprador, y Christina había sugerido invitarlo para una red de contactos informales, aunque no esperaba que viniera. Brandon, un inversor inmobiliario de 32 años con un encanto natural, empezó a hablar con Emily sobre el valor de las propiedades, y ella coqueteó abiertamente, riéndose de sus chistes mientras Mark lanzaba miradas celosas desde el otro lado del jardín. Roger incluso se unió a las bromas de Mark sobre la competencia, aumentando la tensión con su propia vena competitiva. Al ponerse el sol, aparté a Daniel cerca de la mesa de picnic, lejos del grupo principal. «Oye, hermana, tengo que decirte algo importante. Acabo de ganar un boleto de $1 millón. Le susurré, mostrándole el boleto falso. Sus ojos se iluminaron como fuegos artificiales y lo agarró, murmurando, «Ni hablar. Déjame verlo más de cerca». Antes de que pudiera reaccionar, se lo metió en el bolsillo y desapareció dentro de la casa, diciendo que necesitaba ir al baño. Esperé, fingiendo que me relacionaba con la gente, pero se me revolvió el estómago con el paso de los minutos. Emily se acercó, fingiendo preocupación. «¿Estás bien? Pareces distraída». Le quité importancia, pero luego me enteré de que les envió un mensaje a la tía Karen y a Pamela enseguida, contándoles lo que había oído. La fiesta terminó entre despedidas incómodas, mientras yo fingía preocuparme por perder la entrada para ver qué pasaba. Papá me dio una palmadita en el hombro y dijo, «Si no está, es una lección de precaución». Mamá sugirió revisar mi bolso de nuevo. Pamela sonrió con suficiencia. «Suena descuidado». Y Roger rió entre dientes. «Mejor suerte la próxima vez». Brandon me llevó aparte un momento y comentó, «Oye, cuando revisé tu casa, vi unos papeles viejos familiares en el ático sobre deudas de tu padre. Pensé que deberías saberlo». Sus palabras me impactaron, confirmando mis sospechas sobre la herencia oculta, pero le di las gracias en voz baja al irse. De camino a casa, vibró mi teléfono. Era Mark, con su voz resonante y esa risa forzada y cordial. «Lindsay se enteró de tu gran victoria por Daniel. Si no la compartes con nosotros, digamos la mitad para la familia, la tiraré a la basura, ya sabes, por diversión». La amenaza persistía, impregnada de codicia, mientras sus celos por el coqueteo de Emily con Brandon bullían. Sonreí al entrar al coche vacío y colgué, sabiendo que la multa era papel moneda sin valor, pero la traición me dolió más de lo esperado, sobre todo por el papel de Emily en difundir el mensaje y la rapidez de Pamela. Al ver pasar las luces de Albuquerque, me di cuenta de que esto era solo el principio. Sus acciones habían consolidado mi determinación de llevar la prueba más allá, destapando capas de engaño que no había previsto del todo. A la mañana siguiente de la fiesta, mi teléfono era un campo de batalla. 30 llamadas perdidas, la mitad de Daniel, algunas de Mark, incluso una de la tía Karen, todas antes de las 7 de la mañana.
Los mensajes de voz se acumulaban en la voz de Daniel, frenéticos. Lindsay, ¿dónde está el billete? ¿Lo encontraste? Y Mark está petulante. Llámame. Tenemos que hablar de ese millón. Los ignoré, y mi determinación se endureció mientras tomaba café en mi tranquilo apartamento de Albuquerque. El drama del billete falso ya estaba exponiendo su avaricia. Para llevar la prueba más allá, inventé una nueva historia. Me robaron la multa, lo que me dejó desesperada por $4,000 para cubrir el alquiler y las facturas médicas de un reciente problema de salud. Envié mensajes al teléfono de la familia, temblando de angustia, y esperé a ver quién respondía. Primero, llamé a papá. Contestó al segundo timbre, con un tono que ya me sermoneaba. Lindsay, me enteré del lío de la multa por Karen. Por eso siempre te decía que tuvieras cuidado con los objetos de valor. Le expliqué el robo y mi necesidad de $4,000, mencionando pruebas hospitalarias para dolores en el pecho. Suspiró profundamente, recurriendo a su lógica de ingeniero. Deberías haber tenido un resguardo. Te advertí sobre vivir al día. Entonces, sin que nadie se lo pidiera, soltó un desliz. Se suponía que la herencia de tu abuela sería ese resguardo, pero se complicó. Se me paró el corazón. Brian Kelly me había ayudado a rebuscar entre viejos registros tras la pista de Brandon en el ático, confirmando que papá había escondido el legado de $20,000 de la abuela para sus propios proyectos. Papá, ¿qué quieres decir con complicado? Presioné con voz aguda. Tartamudeó. Era para inversiones familiares. Lindsay no para uso personal, pero su actitud defensiva lo delató. La llamada terminó con él prometiendo pensar en ayudar, pero sin compromiso. Después fue mamá. Respondió distraídamente en medio de la conversación con Roger. «Ay, Lindsay, Daniel me contó lo del caos de las entradas. ¡Qué horror!». Le conté lo mismo, pero me interrumpió. «¿Le preguntaste a tu papá?». Roger y yo acabamos de invertir en la expansión de la boutique. Cuando mencioné la herencia, su voz se tensó. «¿Qué insinúas? Ese dinero se manejó hace años», pero su rápida negación y su tono tembloroso la delataron. Sabía del plan de papá y lo encubrió. Prometió consultarlo con Roger, pero me sugirió que intentara con Thomas, evadiendo la responsabilidad como siempre. Thomas era predecible. Le escribí la historia y me respondió al instante. «Hermana, qué lástima. Veré qué puedo hacer». Pero pasaron los días sin que me diera seguimiento, su habitual táctica de desaparecer tras promesas vacías. Le dejé mensajes de voz, pero no los contestó, igual que los $3,000 que le presté el año pasado. La tía Karen era peor. Su llamada fue un sermón. «Lindsay Emily me dijo que fuiste descuidada con ese boleto». Siempre dije que la docencia no era estable. Cuando le pedí ayuda, se burló. «Deberías haber aceptado un trabajo corporativo», como sugerí. Más tarde, encontré un mensaje de Emily a la tía Karen, enviado durante la fiesta, detallando mi victoria y burlándose de mi angustia. Se había hecho la prima leal mientras le daba munición a Karen para que me juzgara. Daniel y Mark se unieron en su rechazo. Mark envió un mensaje. «No podemos ayudar a los niños, las cuotas escolares nos están matando». Daniel llamó más tarde a terapia de voz fingiendo compasión. «Lindsay, siento mucho lo de la multa. Quizás aparezca. Nos llevamos bien con la nueva casa». Su rechazo dolió, sobre todo después de la amenaza de Mark de tirar la multa falsa y el agarrón y fuga de Daniel en la fiesta. Pamela y Roger fueron directos en su respuesta grupal por mensaje de texto. «Lo siento, Lindsay, no nos sobra dinero para tus errores. Quizás deberías reducir el tamaño de ese apartamento». Su desdén resonó con los comentarios sarcásticos de Pamela sobre la fiesta, y la mención de Roger de los errores me pareció una pulla a toda mi vida. A medida que transcurría la semana, anoté sus respuestas en una libreta. Cada uno era un nuevo golpe. Brian, que me había estado escribiendo para saber cómo estaba, se ofreció a investigar más a fondo las finanzas de papá, confirmando que la herencia se había desviado a un negocio fallido con la ayuda de Pamela. Las excusas, las evasivas y las mentiras descaradas de la familia se acumulaban. Pero el verdadero golpe
fue la traición de Emily. Sus mensajes demostraban que había orquestado los chismes para congraciarse con la tía Karen. Mientras miraba mi teléfono, con las notificaciones aún zumbando de las desesperadas llamadas de Danielle sobre el billete perdido, sabía que la siguiente llamada me destrozaría o me mostraría quién era mi verdadera familia. Al final de esa semana, el dolor de las respuestas de mi familia, o la falta de ellas, me había dejado sin palabras, con mi cuaderno lleno de excusas y traiciones. Estaba a punto de llamar a la tía Diane Moore, la única persona con la que aún no había hablado, cuando vibró su nombre. «Lindsay, cariño, Susan me acaba de contar sobre tu problema con la multa», dijo con voz cálida y preocupada a pesar de sus propios problemas. La tía Diane, una bibliotecaria jubilada que vivía con una pensión exigua en un pequeño condominio de Albuquerque, llevaba años luchando contra problemas cardíacos. Aún así, fue la primera en preguntarme cómo estaba sin que yo se lo pidiera. «¿Estás bien? ¿Necesitas algo?» Su preocupación, tan genuina, me conmovió profundamente. La encontré al día siguiente en un tranquilo restaurante cerca de su casa, un lugar con reservados destartalados y olor a café recién hecho. Parecía cansada, con el pelo canoso recogido, llevaba un suéter sencillo con una bufanda desparejada, pero su sonrisa era radiante mientras me abrazaba con fuerza. Mientras comíamos panqueques, le conté la historia falsa del boleto robado y que necesitaba $4,000 para el alquiler y las facturas médicas. Sin dudarlo, metió la mano en su bolso y sacó un sobre. «Son $2,500», dijo, deslizándolo sobre la mesa. «Es casi todo lo que he ahorrado, pero debería ayudar con el alquiler. No te preocupes por devolverlo hasta que tengas un sueldo estable». Me quedé mirando el sobre, atónito, al ver que apenas conseguía pagar sus medicinas, agotando su presupuesto. Aún así, lo dio sin pensarlo 2 veces. El peso de su bondad me impactó profundamente y no pude seguir mintiendo. «Tía Diane, necesito decirte la verdad», dije con la voz temblorosa. «No perdí un billete. Gané $50 millones en la lotería la semana pasada. El boleto de $1 millón era falso, una prueba para ver quién se presentaría». Abrió los ojos de par en par, pero se quedó callada, dejándome continuar. «Mi familia me ha estafado tantas veces. Necesitaba saber a quién le importaba. Eres la única que lo hizo sin siquiera saber lo que estaba en juego». Se me saltaron las lágrimas mientras le contaba sobre la fiesta, el robo de Danielle, la amenaza de Mark, los chismes de Emily a la tía Karen y las negativas frías de los demás. Entonces la tía Diane se inclinó hacia adelante con expresión sombría. «Lindsay, hay algo que deberías saber sobre tu familia». Respiró hondo. «Tu abuela dejó una herencia, $20,000 destinados a ti y a tus hermanos. James los destinó a un negocio con Pamela, alegando que era para beneficio familiar. Susan lo sabía, pero guardó silencio para evitar conflictos con Roger. Intenté hablar, pero me ignoraron. Sus palabras confirmaron lo que la investigación de Brian y el hallazgo del ático de Brandon habían insinuado, y la traición me dolió aún más, sabiendo que era deliberada. «Nunca te lo dije porque no quería destrozar a la familia», añadió, apretándome la mano. «Pero te mereces la verdad». La abracé, con lágrimas a raudales, abrumada por su generosidad y la claridad que transmitían sus palabras. «Voy a ayudarte», dije. «Tus facturas médicas, un mejor lugar para vivir. Lo que necesites». Negó con la cabeza suavemente, pero insistí, ya imaginando una casa pequeña y accesible cerca de la mía, y un fondo para cubrir sus tratamientos. Al salir del restaurante, su brazo entrelazado con el mío, sentí que mi determinación se consolidaba. Las mentiras de la familia, la avaricia de Daniel, la duplicidad de Emily, el encubrimiento de James y Susan me habían demostrado quiénes eran. La tía Diane era mi verdadera familia y había dejado a todos los demás de lado para siempre. Sin mirar atrás, el peso de esa decisión era pesado, pero correcto, como deshacerme de una carga que había llevado demasiado tiempo.
Un año después de esa semana crucial, mi vida en Albuquerque era irreconocible. Me mudé a una casa modesta pero acogedora en un tranquilo suburbio con un pequeño jardín donde tomaba café cada mañana, sin tener que revisar mi cuenta bancaria con miedo. Los $50 millones, guardados de forma segura en un fideicomiso ciego administrado por David Cole, me dieron una libertad que nunca había conocido, pero fue la claridad de la honestidad de la tía Diane lo que lo transformó todo. Bloqueé a todos los familiares que habían reprobado mi examen: Daniel, Mark, Thomas, James, Susan, la tía, Karen, Emily, Pamela, Roger. Ni llamadas, ni mensajes, sin excepciones. Cuando Thomas me envió un mensaje sobre un nuevo negocio que necesitaba $5,000, o Daniel se quejó de las cuotas de la escuela privada, no respondí. Su silencio cuando los necesitaba resonó más fuerte que su repentina súplica. Con la ayuda de David, creé un fideicomiso para la tía Diane, cubriendo sus gastos médicos y comprándole una casa de una planta cerca, con puertas anchas, para sus problemas de movilidad relacionados con el corazón. Su salud mejoró y su sonrisa brilló aún más mientras cuidaba un pequeño huerto de hierbas. «No tenías por qué hacer esto, Lindsay», decía durante nuestras cenas semanales, pero yo sabía que se lo merecía todo. Inspirada por ella, fundé una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a maestros de bajos recursos y personas mayores que viven solas, ofreciendo becas para gastos y reparaciones del hogar. Cristina se unió como coordinadora del programa. Sus habilidades de enfermería eran perfectas para la divulgación, mientras que Brian Kelly hacía de voluntario con su amor platónico, que hacía tiempo se había convertido en una amistad. Brandon Chen, quien me había informado sobre los documentos familiares, ayudó a gestionar las necesidades inmobiliarias de la organización. Sus conocimientos resultaron invaluables. Incluso John Adams, el dueño de la tienda de la esquina, colaboró compartiendo historias de las dificultades de su propia familia para guiar nuestra misión. La organización creció rápidamente, ayudando a más de 150 personas en su primer año. Maestros como yo, que vivían al día, y personas mayores como la tía Diane, que habían sido olvidadas por sus propios padres. Nos sentábamos en mi porche, Cristina, la tía Diane y yo, planeando eventos para recaudar fondos con vino, riéndonos como nunca antes con mi familia de sangre. El trabajo llenaba un vacío que desconocía, reemplazando la ansiedad constante de complacer a quienes nunca me valoraron. Mi antigua vida, escatimando en comida y evadiendo las exigencias familiares, parecía un recuerdo lejano. Separarme de mi familia no fue fácil, pero era necesario. La verdad sobre la herencia que James había desviado de los $20,000 de la abuela a sus negocios fallidos, con la complicidad de Pamela Susan para mantener la paz con Roger, había destrozado cualquier esperanza. El robo del billete falso por parte de Daniel representa una amenaza codiciosa. La traición de Emily a través de mensajes de texto a la tía Karen y el rechazo colectivo a mi petición de $4,000 mostraron sus prioridades. No merecían un lugar en mi nueva vida, y me negué a seguir su juego de disculpas a medias o falsa preocupación. Cuando James tuvo un accidente de coche y tuvo que afrontar los gastos de la reparación, no intervine. Cuando Daniel me envió un mensaje sobre una reunión familiar, lo dejé sin leer. Mi paz valía más que su validación. En retrospectiva, el dinero no cambió quién era yo, sino que reveló quiénes eran ellos. Me enseñó que la familia no es de sangre. Son las personas que se presentan sin esperar nada a cambio. La tía Diane, con sus $2,500 y su dolorosa verdad sobre la herencia, me dio más de lo que millones podrían darme. Me demostró que el amor no lleva un registro. Aprendí a alejarme de los lazos tóxicos, a construir una vida a mi manera y a encontrar un propósito al ayudar a otros que habían sido ignorados. Si me escuchas, pregúntate quién está ahí para ti cuando no tienes nada que dar. Esas personas son las tuyas. No malgastes energía en quienes solo te ven como un medio para un fin. Gracias por leer mi historia. Si te conmovió, dale a me gusta,
Suscríbete y deja un comentario abajo compartiendo tus propias experiencias con pruebas de lealtad o traiciones familiares. Me encantaría saber cómo has atravesado esos momentos difíciles y has encontrado tu verdadero círculo.